libro de los Salmos, Salmo 103, por favor. Me dice cuando ya lo tenga ahí. Amén. 103. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Me dice cuando ya lo tenga, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Ok. Dice la palabra de Dios de esta manera. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Que hacemos una oración. Señor, en esta mañana, Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra como siempre tú lo haces, Señor, a través de tu Espíritu tú nos hablas, Señor, y nos haces entender, Señor, algunas cosas, Señor, y estas cosas podemos ponerlas por obra, Señor, en nuestra vida, Señor. Ser obedientes a ti, Señor, porque de balde sería, Señor, escuchar tu palabra y no poner por obra tu palabra, Señor. Seríamos únicamente oidores olvidadizos, como tu palabra lo dice también. En esta mañana yo te ruego, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que podamos comprender algo más de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y amén, hermanos. Amén. ¿Sí me bajaba un poquito el monitor? Ok. Este salmo, hermanos, fue escrito por el rey David y es un salmo de agradecimiento a Dios. Todos nosotros tenemos algo por qué vivir agradecidos con Dios, ¿verdad? David empieza diciendo: bendice alma mía al Señor. Esta palabra bendice en el hebreo tiene un significado, y este significado es el cual es bendecir a Dios como un acto de adoración. Bendecir a Dios como un acto de adoración. Entonces les decía que esta palabra bendice, de la cual habla el Salmo 103, empieza diciendo bendice, y la repite 3 veces en el mismo Salmo: bendice alma mía a Jehová. Está diciendo que mi alma te adore, Señor, ¿no? Eso es lo que está diciendo prácticamente el rey David aquí. Su significado, le decía entonces, es el bendecir a Dios como un acto de adoración. Si vemos la vida del rey David, podemos ver por qué él escribe este salmo. A lo largo de su vida, David vio la mano de Dios tanto para bendecirlo y como para reprenderlo también. Por eso dice: bendice alma mía a Jehová, y cuando dice alma se está refiriendo a la voluntad de cada uno. De ahí es donde están nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso David dice: bendice alma mía a Jehová. Entonces David está diciendo que su alma adore a Dios, pero no solamente el alma. Está diciendo, si todos nosotros conocemos la vida del rey David, vimos que Dios lo utilizó para bendición de su pueblo, ¿no? A una corta edad David fue elegido como rey de Israel, ¿no? Y a lo largo de su vida pudimos ver cuántos errores cometió, ¿no? Como cuántos triunfos también por medio de Dios, ¿no? Entonces, pero me ponía a pensar yo que David, al escribir este canto, es como un himno que él canta aquí, que es de agradecimiento a Dios. Él empieza a ver todo lo que Dios había hecho en su vida. Me imagino yo que así como nosotros muchas veces vemos para atrás, ¿no? Y vemos las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? El estar aquí sentado aquí, estar aquí parado es una bendición de Dios. Muchos no pudieron levantarse hoy de una cama, muchos no pudieron ver la luz de un nuevo día. Pero David entonces aquí dice: bendice alma mía a Jehová. Está diciendo: mi alma, Señor, que mi alma te adore, que mi alma te adore, que todo mi ser. Pero ahí dice más adelante: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea que David está diciendo que no solo mi alma, que no solo mi voluntad, mis sentimientos o mis emociones te adoren, sino que todo mi ser. Amén. Todo mi ser completamente. ¿Por qué? Porque no podemos separar el alma y el cuerpo, ¿no? Todo viene junto, ¿no? Entonces no puedo decir yo: mi alma que te alabe y mi cuerpo, no. ¿Verdad? Sino que por eso dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Entendemos hasta ahí, hermanos? Ok.
Ah, esta adoración que David muestra en el Salmo sería una adoración digna de imitar, porque aquí, como David dice, que todo lo que somos debe adorar a Dios. Hoy domingos en muchos lugares del mundo hay miles de personas congregadas llegando a sus iglesias a adorar a Dios. Pero ¿será que Dios escucha la adoración de estas miles de personas, incluidos nosotros? Hoy a nivel mundial, hermanos, un domingo, saben que el domingo es un día donde toda la gente se reúne, ¿no? Y donde muchos llegan a adorar a Dios en gratitud, ¿no? Pero ¿será realmente que Dios escucha la oración de todos, no? Pero muchos pueden pensar que con el hecho de venir y cantar ya cumplieron con su adoración a Dios. Pero la adoración de Dios va más allá de eso, ¿no? Amén. Va más allá de eso. En una ocasión alguien le preguntaron a alguien, ¿qué es alabanza y qué es adoración, no? Y esta persona contestó, pues alabanza son los cantos rápidos y adoración son los cantos lentos, dijo, ¿verdad? Y eso está mal, no es incorrecto, eso no es así, ¿no? La adoración es algo y la adoración es algo también diferente, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que muchos en las iglesias llegan y creen que solo con abrir sus labios ya cantaron, ya medio levantaron su mano, medio cantaron los cantos lentos, ¿no? Pero como le dicen que son de adoración, entonces piensan de que Dios ya los escuchó y que Dios ya se agradó de lo que vio, ¿no? Y están muy lejos de eso, ¿no? No creo que Dios se agrade de eso. Yo quisiera hacerle una pregunta y usted mismo contéstese. ¿Por qué adora a Dios? ¿Por qué adora usted a Dios? ¿Qué lo motiva a usted a adorar a Dios, no? ¿Por qué viene a este lugar? A cantar, a adorar, ¿por qué viene? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Por qué adora usted a Dios? Usted mismo contéstese ahorita, no, bueno, yo por esto, por lo otro, ¿verdad? Podría contestarse usted mismo, ¿no? Pero si usted no tiene definido por qué adora a Dios, ahí hay un problema, ¿no? Si usted no sabe el propósito por el cual usted fue creado y por el propósito por el cual usted esté aquí, ahí hay un problema, ¿no? Por eso les pregunto yo, ¿por qué adora usted a Dios? ¿Por qué? Este salmo, como les decía al principio, es un salmo de agradecimiento a Dios, pero también nos enseña de la fidelidad de Dios con sus hijos. Más adelante vuelve a decir, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, dice, ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios hemos recibido del Señor? Por ejemplo, al creer en Él hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Hemos recibido un beneficio de Él, ¿no? ¿Cuántos beneficios usted ha recibido de Él? Recuerde que David está diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. ¿Cuántos beneficios nosotros hemos obtenido del Señor? ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido de usted y de mí? Juan 11:25 dice, si lo quiere buscar, Juan 11:25. Juan 11:25 dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta él, ¿crees esto? ¿Usted lo cree? Pues si usted lo cree, déjeme decirle que este es un beneficio del cual el Señor nos ha dado al creer en Él. ¿No? Al creer en Él. Y este beneficio de la vida eterna ya lo hemos recibido. Si alguno de nosotros nos tocara partir, moriremos con esta promesa o beneficio que Él nos ha dado. Si hoy le tocara a usted partir, o mañana, o a mí, vamos a partir, pero vamos a partir con la promesa. Vamos a morir que Él nos ha dado vida eterna, ¿no? Muchos creen que allá afuera, bueno, los que no conocen a Dios, creen que la vida uno se muere y ya se acabó todo, pero no se acaba todo. Dios nos hizo a nosotros eternos, para condenación eterna o para vida eterna, para que creen en Él. También escribió, y no olvides ninguno de tus beneficios.
Hoy en día pareciera que a muchos se nos ha olvidado lo que hemos recibido de Dios. Hemos olvidado la misericordia que ha tenido con nosotros. Se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor en su misericordia. Y a lo largo de nuestro caminar pareciera que también se nos ha olvidado las bondades que ha tenido con nosotros. ¿Se acuerda cada uno cuando Dios habló a nuestra vida y le creímos y decidimos caminar con Él? Pero hoy en día pareciera, como les dije antes, que a muchos se nos ha olvidado lo recibido por Él. ¿Por qué? Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, yo no sé usted, pero yo llegaba antes de que abrieran la iglesia. Llegaba antes. En mi juventud yo llegaba antes, media hora antes, una hora antes. Yo llegaba temprano. Tempranito. Yo no sé si usted también lo hacía cuando se convirtió, ¿no? Porque estábamos agradecidos con el Señor por lo que Él había hecho en mi vida. A mi corta edad yo no entendía muchas cosas, pero lo que sí entendía era que Él había salvado mi vida. Y empecé a entender que Él de muerte me había pasado a vida eterna. ¿Y cómo no vivir agradecido con eso? ¿Usted vive agradecido con eso? Amén. Pareciera que muchos no. ¿Por qué? Porque vienen a la hora que se les antoja. Vienen a la hora que quieren y se les ha olvidado los beneficios, se les ha olvidado las bondades y las misericordias que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. ¿O Dios no ha sido bueno con usted? Conmigo también, y Dios ha sido misericordioso conmigo, y yo sé que con usted también, pero pareciera que muchas veces eso se nos olvida, hermanos. Hoy en día, escribí aquí, hoy en día venimos a la hora que queremos, cantamos como queremos, muchos cantan para adentro porque no se les escucha nada al principio. Les aseguro que no fue así. Cuando dice, bueno, lo que escribí era de que al principio les aseguro que todos cantábamos a todo pulmón. A todo pulmón. Cuando nos convertimos, y sí, hay poder, sin igual poder, aunque cantamos horrible, ¿no? Bueno, y algunos todavía cantamos horrible, pero no nos importa, pero cantamos porque estamos agradecidos con Él. ¿Me entienden? Entonces, pero hoy en día ya no, en las iglesias se ve que la gente ha olvidado los beneficios de Dios, se han olvidado del sacrificio que Él hizo y ya vienen a la iglesia y ni aplauden, ni abren su voz, ni hacen ni hacen ni siquiera un poquito por abrir sus labios y cantar al Señor. Se les ha olvidado los beneficios del Señor. Se les ha olvidado la misericordia que Dios ha tenido con Él. Y no solo aquí, en todas las iglesias, yo estoy seguro que los que dirigen se dan cuenta de quiénes son los que cantan y quiénes son los que no cantan, ¿no? A veces mira uno que uno ya está cantando, ay, gloria a Dios, dice uno, el pensamiento está cantando. Bendito, dice uno, ¿verdad? Gracias, Señor. Pero a veces uno dice, no, pues ya sé que no cantan, ¿verdad? Pero uno lo puede ver porque está ahí enfrente, ni modo que hace uno abra los ojos y no puede ver lo que se ve en el frente, ¿no? Pero es necesario, hermanos, que nosotros no nos olvidemos de que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y que así al principio, cuando nosotros nos convertimos y veníamos puntuales a la iglesia, hermanos, y cantábamos con todo nuestro corazón. Saben, yo me acuerdo que había veces que en la iglesia donde yo me convertí, el pastor a veces no llevaba el pianista o algo, y ahí empezaba, él ni sabía tocar, hermanos. Iba y traía ¿cómo se llama eso? Un acordeón. A ver, hermanos, vamos a cantar. Y ahí empezaba a hacer bulla y él empezaba a cantar. Y miren, todos cantaban, hermanos. No les importaba cómo se escuchara, pero ellos querían cantar, ¿verdad? No les importaba. Y yo me acuerdo que igual era lo de la oración, él empezaba, solo hacía bulla, porque eso es lo que hacía. Pero todos, hermanos, cerraban sus ojos y todos levantaban su voz. Todos daban gracias a Dios por lo recibido. El problema aquí es que muchas veces nos acomodamos y como no nos falta a veces nada, ¿verdad? Entonces decimos, pues, pero se nos olvida que algunas cosas que no nos faltan es porque Dios nos las ha dado. Por eso decía que el versículo dice, de lo recibido de tu mano te doy, ¿verdad? Pero muchas veces nos acomodamos y como ya tenemos, pues para allá, ¿para qué, verdad? Muchos tal vez no lo hacen conscientemente, tal vez algunos lo hacen inconscientemente, ¿no? Pero está mal como quieran, ¿no? No es normal. No debemos olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano, por cada uno de nosotros. También hemos sido beneficiados con su Espíritu.
el cual guía nuestras vidas y nos redarguye para caminar rectamente delante de Dios, hermanos. Efesios 1:13 dice así, si quieren buscar ahí Efesios 1:13. Perdón, hermanos, y todos operando un poco más. Efesios 1:13. ¿Ya lo tienen? Ok, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es un beneficio más que el Señor nos dio, hermanos, al caminar delante de él. Él dijo: me voy, dijo, pero no los voy a dejar huérfanos, mandaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Y es un beneficio más que Él nos ha dado, hermanos, para poder caminar en esta vida rectamente delante de Dios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios? Llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de su palabra. Hace unos días estudiábamos con los hermanos aquí los viernes y empezamos a hablar de esa llenura, de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y les explicaba de que esa llenura de la cual habla Pablo, donde dice: no os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución, dice, mas antes sed llenos del Espíritu, dice. Pero la llenura que él está hablando, hermanos, es una llenura de llenarse de la palabra de Dios. Si usted no se llena de la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu va a obrar en su vida? No hay manera. No hay manera. Si usted no conoce las Escrituras, si usted no conoce lo que Dios tiene y quiere para su vida, usted no conoce a Dios. La única manera como nosotros conocemos a Dios es leyendo su palabra y teniendo el conocimiento de su palabra, para que cuando vengamos en aflicción o estemos pasando alguna prueba, el Espíritu de Dios pueda traer esa palabra que va a fortalecer nuestra vida, ¿no? Ser llenos del Espíritu no quiere decir de que, ay, Espíritu, méteteme más, ¿vale? Les decía yo a los hermanos, ¿no? Que métete un poquito, otro poquito. No. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de ser llenos de su palabra, llenos del Espíritu, de la palabra de Dios. Porque muchos pues están, ay, que me llenó y que me tiré al suelo, o yo qué sé, pero salen de aquí y son iguales, ¿verdad? Pero la palabra que es viva y eficaz, esa sí nos va a cambiar. Esa sí nos va a cambiar. Y nos va a quitar todo lo malo que tenemos, hermanos. Pero si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, no nos llenamos del conocimiento de Dios, difícilmente el Espíritu de Dios va a obrar en nosotros. Les decía a los hermanos, Pablo escribe en Gálatas 5:16, dice: andad en el Espíritu. Pero ese andad en el Espíritu se está refiriendo, el andar es conducir en el griego. Está hablando que nos conduzcamos de una manera en todo en general, en nuestra casa, nuestro trabajo, aquí en la iglesia, donde estudiemos, en todo. Ese todo es todo. Andad, dice, conducidos. Y el Espíritu, cuando dice andad en el Espíritu se refiere a una corriente de aire. Entonces le explicaba a los hermanos que esto significa, en este tiempo aquí ya veo que las hojas se caen y el aire se las lleva para un lado y para otro, ¿no? Entonces a eso está hablando Pablo, que nosotros nos conduzcamos y que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que nos dejemos guiar por Él, porque Él nos va a conducir al mejor camino, ¿no? Si nosotros vamos o tal vez nos estamos torciendo un poco, el Espíritu de Dios va a venir. Y si nosotros tenemos el conocimiento de su palabra, va a venir y nos va a decir: no, por ahí no es por ahí, vente por aquí, de este lado. Pero nosotros como hijos de Dios muchas veces se nos olvida todo esto, hermano. Se nos olvidan los favores, se nos olvidan los beneficios que Dios nos ha dado. Nos conformamos solo con venir y cantar, nos conformamos solo con venir y medio cerrar los ojos ahí. Tal vez algunos están así, solo viendo ahí quién levanta y quién no levanta las manos, ¿no? Algunos ni siquiera cantan, algunos están cantando bien enojados, como enojados, serios, ¿verdad? Y Dios, mi hermano, Dios ha cambiado nuestras tristezas en alegría. No hay motivo por el cual cantar triste o enojado o adorar a Dios de una mala manera, ¿no? Nosotros todos hemos recibido beneficios del Señor, hermanos. El Señor ha tenido cuidado de usted, hermano. El Señor ha tenido cuidado de mí también. Entonces cuando nosotros venimos, debemos presentar una adoración a Dios que a Él le agrade, hermanos. Que reconozcamos el beneficio que nosotros hemos recibido de Él.
Por eso David escribía este salmo, que es un salmo de agradecimiento a Dios por lo recibido de su mano, por lo que Dios había hecho en su vida. Ok. El Salmo 103 dice, aquí déjenme leerle este, escribió, pareciera que se nos olvida lo que dice Juan 3:16 muchas veces también, ¿no? Que Dios amó tanto al mundo que trazó desde antes de la fundación del mundo cómo nos iba a rescatar del pecado y de la condenación eterna. Eso creo que muchas veces se nos olvida también. Se nos olvida de dónde fuimos sacados. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? ¿No? Se nos olvida ese verso, Juan 3:16. ¿Ustedes cómo dice ese verso? Para que tengan vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Usted ha recibido la vida eterna de Dios? Entonces usted debe vivir agradecido con Dios. Nosotros deberíamos estar aquí, si es posible, a las 9:30, hermanos. Alabado. Para poder venir al servicio. Para poder venir al servicio, hermanos. Pero se nos olvida. Y se nos olvida eso, hermanos. A veces pienso yo, no es que sea así, pero yo a veces digo, tal vez hay muchos, el venir a la iglesia se les ha hecho una costumbre, ¿no? Así es. Ya no vienen por verdaderamente venir y buscar de Dios y cantar y adorar su nombre. Si no, ya vienen como la iglesia tradicional, va aquí todos los domingos, a Santa Cruz y todo lo que quieran, ¿verdad? Pero ya lo hacen por tradición. Ay, miro algo, ¿verdad? Se hinca uno. Yo me acuerdo que cuando iba, ni sé por qué lo hacía, hasta ahora ni sé, pero por ejemplo me acuerdo que iba de colegio a mi casa y había una iglesia que miraba, iba ahí, pero iglesia que miraba, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero a veces se nos hace una costumbre esto. Así se es. hace una costumbre. Amén. Y lastimosamente aquí en la iglesia cristiana también se ha hecho Así una es. costumbre para muchos. El venir solo a la iglesia. No olvidemos los beneficios recibidos por el Señor, hermanos. No lo olvidemos. Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Amén. Él ha tenido cuidado, hermanos. Él vino, murió en la cruz, nos dio vida y no nos dejó solos. Dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros y guiara nuestra vida. Alabado. Dice ahí, en el Salmo 103, perdón, hermanos. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él fue quien perdonó nuestras iniquidades, y cuando dice iniquidades se está refiriendo a la perversidad, es decir, el mal moral que había en nosotros. Iniquidad también significa pecado, que en general estábamos todos nosotros, ¿no? En el hebreo esta palabra iniquidad significa que se está refiriendo a perversidad, es decir, un mal moral que había en nosotros. También iniquidad les decía que significa pecado en general. Todos nosotros hemos estado o estuvimos en pecado antes de venir a los pies de Cristo, ¿no? En muchos al venir a la iglesia, como les decía, se nos ha hecho una costumbre y se nos olvida todo lo que Dios nos ha perdonado, ¿no? Ya no venimos porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? Ya no venimos por eso, se nos olvida que antes de venir a Él, muchos de nosotros éramos ladrones, tal vez, borrachos, mujeriegos, tranzas, mentirosos, Amén. chismosos. Y se nos olvida de que Dios nos ha perdonado todo eso. Amén. Se nos olvida muchas veces de dónde Dios nos ha sacado, ¿no? Así es. Usted era santo antes de conocer al Señor, su vida era impecable, usted no fallaba. A veces uno se topa con gente así que dice, yo no necesito ir a la iglesia porque yo no me meto con nadie, ¿va? Y creen que son santos, ¿verdad? Que merecen estar en una vitrina y prenderles una su candela, ¿verdad?
Pero no, todos nosotros venimos aquí porque necesitábamos del Señor. Y Él perdonó nuestra vida, hermanos. Y Él perdonó nuestra vida. Si usted sigue haciendo lo mismo que era antes, usted no es agradecido. Santo. Usted no es agradecido porque Cristo ya pagó por usted el precio. Amén. Cristo ya perdonó sus pecados. Y si Él perdonó sus pecados, es su responsabilidad vivir rectamente delante de Dios guardando su palabra. Amén. Porque eso ya también nos lo dejó Él. La Biblia es nuestra guía. Aquí nos podemos reflejar, es como el espejo. Usted va a su casa y se ve un espejo y bueno, mira cómo viene, ¿verdad? Antes de venir a la iglesia, aquí voy feíto, voy más o menos, ¿no? ¿Verdad? Y pues uno trata de arreglarse para verse presentable, ¿no? Pero Santiago habla esto y Santiago compara, dice la Biblia, que nosotros debemos vernos reflejados en la palabra como un espejo, ¿no? Porque viéndonos aquí, vamos a ver cómo estamos realmente delante de Dios. Amén. ¿Verdad? Si usted sigue haciendo lo que antes hacía, usted no ha dejado que Dios obre en su vida. Usted no ha recibido de los beneficios que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Pareciera que muchos cristianos hoy en día se les ha olvidado que nosotros somos el fruto de las aflicciones que Jesús padeció por nosotros, hermanos. Salmo 53, 10, 11. Si quieren buscarlo, hermano. Salmo 53, 10. Ahí dice cuando ya lo tengo, perdón. 53, 10. ¿Ya lo tienen? Ok, dice la palabra de Dios de esta manera. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a, ¿qué dice? Salmo 53. Isaías, perdón, hermanos. Isaías 53, 10. Perdón, hermanos. Isaías 53, 10. Me dicen cuando ya lo tengan. Es un salmo, son unos versos muy conocidos por nosotros. Amén. Isaías 53, 10 dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, dice a quién? A padecimiento. ¿Qué entiende usted por padecimiento? Sufrir. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A mí me gusta este versículo que viene, hermanos. Me fascina este versículo. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quiénes son el fruto, hermanos? Nosotros somos el fruto de su aflicción. Nosotros, usted es el fruto de la aflicción. Pero pareciera que eso se nos olvida. Así es. Se nos olvida lo que hemos recibido de parte del Señor. Se nos olvida todo lo que Él ha pasado o lo que Él pasó por nosotros, ¿no? Se nos olvida que lo escupieron, se nos olvida que lo bofetearon, se nos olvida que lo latillaron, hicieron tantas cosas con Él, hermanos. Dice los estudiadores o teólogos, dicen de que la película que hizo Mel Gibson acerca de Jesús, ¿cuántos la han visto? Amén. Dice que se ve como se mira de tan real cuando le arrancan pedazos de carne, ¿no? Cuando están con el látigo dándole a Jesús. Pero dicen mucho que eso ni siquiera se asemeja a lo que realmente fue. Ya que Él fue peor. Si nosotros podemos darnos una idea, pero no fue así. Dice que fue peor todavía lo que le hicieron a Él. El sufrimiento que Él resistió por cada uno de nosotros. Así es. Y se nos olvida eso, hermanos. Se nos olvida que Él recibió todo eso para perdonar nuestros pecados. Amén. Para limpiar nuestra vida de la perversidad, para quitarnos los malos pensamientos que teníamos, para quitarnos lo mal hablado que éramos, lo mujeriego, lo mentiroso, lo que usted y yo éramos, ¿no? Así es. Lo que usted y yo éramos. Se nos olvida eso. Entonces dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Por qué no dice a todos? Para todos. Y llevará las iniquidades de ellos, dice. Aquí dice
Su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Yo les decía, ¿por qué no dice todos? Porque no todos lo van a recibir. Así es. Aún en las iglesias, hermanos, todo el que va no es cristiano. No todo el que levanta las manos es cristiano, ¿verdad? Y a muchos, lastimosamente, se nos ha olvidado, ¿no? También lo que Cristo ha hecho por nuestra vida. Y empezamos muchas veces a desviarlo, ¿no? Así es. Y empezamos a ver por más importantes otras cosas que vivir rectamente delante de Dios, ¿no? Amén. Es necesario, hermanos, que no olvidemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y cómo Él nos libró del pecado y la condenación eterna. Romanos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que no ha reconocido a Cristo como Salvador, vive en condenación, hermanos. Vive en condenación. Amén. Pero David reconoce en el Salmo 103 y dice que él le dice a alma mía que bueno, no te olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Dice. El que perdona todas tus iniquidades. ¿Usted se le ha olvidado que el Señor le ha perdonado? Volvamos al Salmo 103. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y después dice, el que sana todas tus dolencias. Perdón, ya vimos que Él perdonó nuestros pecados, pero este verso también dice, Él sana todas tus dolencias. Tal así es el Señor, hermanos, de bueno con nosotros, que sana nuestras dolencias. Y al hablar de dolencias se refiere a enfermedad. Muchas veces nuestros hijos o nosotros mismos hemos pasado momentos de angustia por alguna enfermedad, pero hemos visto su mano sobre nosotros sanando toda dolencia. Y alguien podrá decir, a mí no me ha sanado el Señor cuando le he pedido, pero sería bueno preguntarle por qué nos sanamos, ¿no? Preguntarnos por qué nos sanamos. ¿Por qué nos sanamos, no? Pero recuerden que aquí también podemos ver la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? Él oró por sanación. Él oró por sanación y el Señor no lo sanó cuando él oró. Los espirituales rápidamente, cuando ven a alguien que está enfermo, anda en pecado. Bueno, los bien espirituales, ¿no? Creen que alguien por estar enfermo está en pecado, pero no precisamente es por eso, hermanos. No precisamente es por eso. Pablo estaba enfermo porque estaba en pecado, ¿verdad que no? Y dice que él oraba tres veces, le oraba al Señor, dice. Y él decía, bástate mi gracia. Pero los espirituales rápidamente dicen, no, está en pecado. Pero no, hermanos, la soberanía de Dios actúa también ahí, ¿verdad? Él tiene un propósito para nuestra vida. Muchas veces nosotros también hemos recibido de la mano de Dios sanidades en nuestra vida, ¿verdad, hermana? Amén. Hemos recibido sanidad en nuestras vidas, pero muchas veces también Dios puede esperar y no sanarnos. Tal vez Dios quiere enseñarnos algo más, ¿no? Y no porque estemos en pecado. Si ustedes han leído sobre Pablo, cuando Pablo habla esto de que él había orado al Señor 3 veces y que el Señor lo único que le contestaba era bástate mi gracia. Más adelante él lo explica y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me engrandeciera, me fue dado un aguijón. Pero no era porque él estaba en pecado, ¿verdad? ¿O sí? No, Dios lo estaba librando de algo. Dios lo tenía ahí, ¿no? Tranquilo, tranquilo. ¿Y de qué revelación estaba hablando? Pablo Pablo cuenta y dice que él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Usted ha leído eso? Fue arrebatado. Después de ese arrebatamiento, si usted lee todo ese capítulo, ahí cuenta todo eso. En Corintios, ahí lo cuenta todo. Y él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, para todo lo que vi no me exaltara, me fue dado esto. Él lo dijo, ¿verdad? Porque Pablo era tendido a enorgullecerse, ¿no? ¿Verdad? Entonces Dios lo tenía, no, Dios quería enseñarle algo. Por eso si muchos de nosotros estamos pasando alguna situación difícil de enfermedad y el Señor no ha sanado nuestra vida, sigamos esperando en Él. Él es soberano. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, Señor, ayúdame. Hazme comprender qué es lo que tú quieres para mi vida, ¿no?
hazme comprender algo que tal vez hasta ahorita no lo he comprendido. Pero cuando tú me muestres y yo entienda, después voy a saber por qué era, ¿verdad? ¿Por qué era la situación? ¿No? Por eso, hermanos, aquí dice, cuando dice Él sana tus dolencias, se está refiriendo a eso, ¿no? Se está refiriendo a que Él sana nuestras enfermedades, ¿no? Si nosotros oramos y no vemos la respuesta a nuestra petición, probablemente no hemos entendido el por qué Dios no nos ha sanado en nuestra vida. Pero digamos que sigue sin sanar, ¿vamos a dejar de confiar en Dios? ¿Se acuerdan del canto que cantamos? ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni escasez, ni angustia. ¿Sí entiende usted lo que canta? Por eso a veces yo digo que cuando cantamos es necesario cantar con entendimiento de lo que cantamos. Porque si usted dice, nada me separará, ni enfermedad, ni nada, y tal vez a la primera enfermedad, no, ya no quiero ir a la iglesia, que Dios es tan injusto, que Dios, porque esto, porque yo aquí, ¿no? Y nos empezamos a quejar, pero cantábamos, ¿no? ¿Quién nos separará? ¿No? Ni escasez, ni tribulación. Y entonces, si saliendo de aquí, por ejemplo, hoy a alguien le viene una aflicción o algo, no, ya no voy a la iglesia, que para qué va a la iglesia uno, si ve todo lo que le pasa a uno, que aquí, que allá, no. Entonces usted no estaba cantando con el entendimiento. Usted no sabía de lo que estaba cantando. Porque ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie, hermanos. Nadie lo podrá hacer. Claro que no, hermanos. Romanos 8:28 dice esto. Si quiere buscarlo ahí, todos no lo conocemos. Romanos 8:28, todos sabemos qué es lo que dice, pero veamos. Romanos 8:28. ¿Ya lo tienen? Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo voy a leer nuevamente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado por el Señor, debe confiar cada día más en Él. Porque todo, refiriéndose a lo malo y bueno, Dios nos enseñará algo de ahí. Por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Pero recuerden que Jesús dijo también, si me aman, ¿cómo le digo? ¿Cómo? Si me aman, guarden mis mandamientos. Es bien fácil decir, Señor, yo te amo, ¿no? Es bien fácil decir eso. Demostrarlo por nuestra vida es bien diferente, por nuestros hechos. Entonces dice, y los que aman, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Todo, hermanos. Cualquier enfermedad, cualquier situación que usted esté pasando, Dios va a enseñar algo bueno de él. Dios va a sacar algo de ahí, hermanos. Dios le va a mostrar algo a usted. Pero por eso, hermanos, cada vez que vengamos a este lugar, yo le digo a los hermanos en los viernes, les digo, no es importante quién da el mensaje, lo importante es el mensaje, ¿no? El mensaje es lo importante. Si usted viene aquí, está sentado ahorita aquí, y le está entrando por aquí, le está saliendo por aquí, nada, ¿qué me importa lo que dice ese hermano? Le debe importar porque está jugando con su eternidad. Le debería de importar. Porque nadie sabe cuánto tiempo vamos a morir. ¿Qué tal si se muere hoy y se va sin Cristo? ¿Qué? La Biblia habla cielo e infierno. Solo eso, ¿verdad? Por eso es necesario, hermanos, que cuando venimos a este lugar, o donde quiera que nosotros nos enseñen la palabra de Dios, es bueno escucharla y atesorarla en nuestro corazón. Y aparte de atesorarla y guardarla, ponerla por obra, ¿verdad? En nuestra vida. Porque si no la ponemos por obra en nuestra vida, no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos a seguir siendo los mismos, mentirosos, los mismos de todo. Lo mismo, vamos a seguir siendo lo mismo si no ponemos por obra la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Por eso les digo, el Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos.
Vamos al Salmo 103. Nuevamente, Salmo 103, versículo 4. Salmo 103, versículo 4. Me dice cuando ya lo tenga. Ok, dice la palabra de Dios así. El que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este verso, cuando dice hoyo, se está refiriendo a un abismo. Y abismo es un precipicio o lugar de gran profundidad en el que no puede verse el fondo. Por eso el Señor nos da este ejemplo, dice David, el que rescata del hoyo tu vida. Entonces les decía que un abismo es un precipicio, un lugar de gran profundidad en el que no puede verse el fondo. También se refiere a un pozo y abismo, refiriéndose como una trampa. Como una trampa. Entonces cuando él dice el que rescata del hoyo tu alma, el que te sacó de ese hoyo, el que te sacó de esa trampa donde estabas, de esa profundidad donde estabas, Él nos tendió la mano, hermanos. Él nos tendió la mano. Después dice, el que te corona de favores y misericordias. Y cuando dice te corona, en el hebreo se está refiriendo a que Dios va a hacer un círculo. Y cuando dice te corona, en el hebreo, les digo yo, se está refiriendo a que Dios va a hacer un círculo alrededor nuestro. O te va a acercar para protegernos. De eso está hablando en el hebreo cuando dice el que te corona. El que te corona, en el hebreo significa que Dios va a hacer un círculo alrededor nuestro o que nos va a acercar para protegernos. Para protegernos. La corona, hermanos, fue hecha para ¿qué? Pero no la corona de tomar, ¿no? La corona, ¿no? ¿Para qué fue hecha, no? O les voy a preguntar mejor, tal vez les pregunté mal. ¿Dónde va la corona? Sí, ¿verdad? No puede ir en los pies, ni puede ir en la espalda, ni en la mano, ni en otro lugar. La corona fue hecha específicamente para que se vea en la cabeza de nosotros, ¿no? Entonces, para la cabeza, entonces cuando dice favores y misericordias, está hablando que Dios nos va a proteger y tener cuidado de nosotros y todos los demás lo podrán ver. De eso está hablando el que te corona de favores. De que Dios nos va a acercar, Dios va a tener cuidado de nosotros y todos los demás van a poder ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo estoy seguro que, hermana, yo sé que cuando Dios sanó a mi hermana, todos pudieron ver la mano de Dios en su vida. Y ahí es donde Dios está diciendo, te corona de favores y misericordias. Donde Dios la protegió, Dios la circuló, Dios la acercó, la protegió. Le dio un beneficio y todos los demás la vieron. Todos los demás, estoy seguro que su familia, amigos, cuánta gente la conoció, vio cómo Dios la levantó de ahí, cómo Dios tuvo cuidado de ella, ¿no? Entonces de esto está hablando cuando dice el que te corona, el que rescata del hoyo y el que te corona de favores y misericordias. Y cuando dice favores, se está refiriendo, hermanos, a una belleza exterior. Se está refiriendo a la benevolencia. O sea, póngame atención en esto. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona del abismo, el que te sacó del abismo, de la trampa, de ese lugar donde estaba, nos tendió la mano y nos sacó, ¿verdad? Después de que nos sacó, dice que Él nos coronó, dice. Ese coronó es que Él vino, estuvo con nosotros, nos protegió y que todos los demás pudieron ver lo que Dios hizo en nosotros, ¿no? Ok. Entonces, cuando dice el que te corona y después dice de favores y misericordias, la palabra favores se está refiriendo en el hebreo a una belleza exterior, ¿no? Y está hablando de la benevolencia también de Dios, ¿no?
La benevolencia de Dios. Mire a su vecino y dígale, no, el Señor te ha hecho bueno. Amén. ¿Verdad? Y si usted lo ve, no mucho, dígale, bueno, por fe lo creo, dígale. ¿Verdad? Por fe lo creo. Pero de eso está hablando, de que el Señor ha cambiado nuestro rostro, hermanos. Por eso a mí no me cabe, hermanos, de verdad en la mente. A veces estoy sentado aquí en el piano y estamos cantando, alabando a Dios, y abro mi ojo, o abro esto, abro los dos, y no, hermanos, a mí no me cabe a veces que alguien esté cantando serio. Bueno, si aplauden, algunos ni aplauden tampoco, ¿verdad? No me cabe en mi cabeza, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha cambiado todas esas cosas, hermanos. Él cambió, dice nuestro lamento en baile. En baile es cuando uno está alegre, ¿no? Amén. Cuando uno está alegre, ¿no? A veces cuando uno está cantando también está ahí, gracias, Señor, ahí está, ¿verdad? Yo porque pues, tengo que estar aquí, si no me vieran ahí estuviera haciendo mis pasos, ¿no? Mis quebraditas ahí, ¿verdad? Pero ahí no puedo, ¿verdad? En serio, hermanos, pero no es necesario, hermanos. Si el Señor ha embellecido nosotros, el Señor ha cambiado nuestro rostro, hermanos. Amén. También en eso, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué venir a la casa del Señor? ¿Por qué venir a este lugar que nosotros llamamos su casa tristes, o de mal humor, o no sé, hermanos? Recuerden que Santiago escribía en el verso 1-2, dice de Santiago, dice, tened por sumo gozo, dice, tened por sumo gozo cuando seas pasados por adversidad. Y está hablando de pruebas. No, es que mi esposo no me quiere, no, es que mi esposa, no, es que mis hijos, no, es que eso. Usted puede poner cualquier motivo para decir que usted no canta al Señor porque no me hicieron comida, o que no me hicieron esto, o que aquí, que allá, ¿verdad? Y que tuvo problemas, ¿no? Que está pasando problemas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda cuando dice tened por sumo gozo? ¿Dónde queda eso? Y cuando habla de gozo, está hablando feliz calmadamente. De eso se refiere a esa palabra en el griego, feliz calmadamente, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo, aquí dice que te llena de favores, que te corona de favores. De favores es de que vamos a ser diferentes. El Señor ha cambiado nuestro rostro, hermanos. Así es. Y Él ha tenido benevolencia de nosotros. Si usted sigue viniendo, mire, hermanos, déjenme decirle esto. Si usted sigue viniendo a este lugar, o cualquier cristiano en general, o pongamos cualquier iglesia, si nosotros seguimos viniendo a este lugar, venimos viniendo sin ganas de cantar, sin ganas de adorar, ni siquiera ponemos atención en las predicaciones, o que nos entra por aquí, nos sale por aquí, usted va a seguir siempre haciendo lo mismo. Así es. Lo mismo. Amén. No va a cambiar y no va a haber ningún cambio en usted si usted no dispone poner por obra la palabra de Dios. Si usted no le cree a Dios de que Él puede cambiarlo, y puede cambiarle la amargura, puede cambiarle lo mentiroso, cualquier cosa que usted sea o que yo sea, si no le creemos eso, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Nosotros mismos muchas veces nos hacemos infelices, nosotros mismos. Nosotros nos hacemos infelices. Así es. Porque Dios ya nos ha llenado de favores y misericordias. Amén. Dios ya nos ha llenado de favores y misericordias, hermanos. Nosotros mismos buscamos nuestra infelicidad. Nosotros mismos nos amargamos. Y tenga cuidado porque la amargura es contagiosa. Amén. Va a amargar a su familia también, va a amargar a sus hijos, va a amargar a cualquiera que usted se junte, lo va a amargar. Alabado sea el Señor. No nos olvidemos de los beneficios del Señor, hermanos. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de que Él nos ha ayudado en los momentos difíciles. Déjenme leerle aquí esto. Dice, o sea que cuando las personas ven la corona que Dios ha puesto en nosotros, está viendo su protección, nos embellece y ve la benevolencia de Dios en nosotros. Cuando dice benevolencia se refiere a lo bueno y bondadoso que el Señor ha sido con nosotros. Dios ha sido bueno con usted, hermanos. Amén. Ha sido bondadoso. Alabado sea su ¿Y por nombre. qué se nos olvida entonces? No se nos debe olvidar, hermanos. Donde quiera que andemos, no se nos debe olvidar lo bueno y bondadoso que Dios ha sido con nosotros. Amén.
Y dice después ahí mismo ese versículo, el versículo 4 dice, el que te corona de favores, y después dice, y misericordia. Esta palabra en el hebreo se refiere a amar. Está refiriéndose específicamente a compadecerse, a ser clemente y tener compasión. ¿Sí entiende eso, hermano? Dios nos ha amado, ha tenido compasión de nosotros y ha sido clemente con nosotros. ¿Sí entiende esas palabras? Que no se nos olvide, hermano. Que no se nos olvide eso. Si esto no se nos olvida, vamos a ser agradecidos hasta que nos muramos. Amén. Vamos a agradecer cada día que nos despertemos. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias. Gracias porque tal vez aunque no lo merezco, tú me das otro día más, otra oportunidad más para hacer lo correcto. Así es. Y si tú me das esa oportunidad, yo voy a hacer todo lo que está en mí para poder vivir rectamente delante de ti. Con la ayuda de tu Espíritu. O sea que Dios se compadece de nosotros. Él es clemente. Y cuando dice clemente, se está refiriendo nuevamente a que es bueno y piadoso con nosotros. Vamos al verso 5, hermanos, para ir terminando ya. Dice el verso 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando dice sacia, está hablando de estar lleno. Es decir, llenarse de satisfacción hasta colmarnos de abundancia. En el hebreo significa esto, el que sacia. La palabra sacia significa esto, déjeme decírselo. Está hablando de ser lleno, es decir, llenarse de satisfacción hasta colmarnos de abundancia. Pero muchos hoy en día buscan satisfacerse en otras cosas. Pero Dios es el único que puede satisfacernos en todo lo que necesitamos, hermanos. En todo lo que necesitamos. Por eso dice el que sacia de bien tu boca. Él es el único que puede satisfacer todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Hoy en día allá afuera la gente quiere satisfacerse en estar viendo televisión, en estar metido en una tablet, en estar viendo un programa. Quieren satisfacer sus deseos, todo. Quieren satisfacerlo en muchas cosas que no sea Dios. Amén. Así es. Pero Él dice aquí que Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que nos satisface en todo. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más porque lo tenemos a Él. Amén. Y Él llena todo en nuestra vida. Yo no necesito nada más. Yo no sé si usted necesita algo más. Yo no necesito nada más, hermanos. Yo no necesito, no lo digo por nadie, pero no ando que me satisface tener un carro nuevo, una casa nueva, que quiero tener lo mejor, que quiero. Eso no me satisface a mí, hermanos. A mí me satisface Él en todo. Y espero que a usted también. Que no le satisfaga, ay, tengo mi casita allá, ay, tengo mi carro nuevo, ay, tengo esto. No, eso es parte de la vida y está bien. Dios no digo que esté mal. Pero que eso no sea el todo para usted, buscar que eso satisfaga sus deseos. Así es, alabado. A eso me estoy refiriendo, hermanos. Sino que el Señor sea quien satisfaga nuestra vida en todo. Amén. Pero muchos hoy en día buscan satisfacerse en otras cosas. Por ejemplo, es como cuando vamos a comer a algún lugar, ¿no? Llegamos con el afán de satisfacer nuestra hambre y salimos llenos, ¿no? Satisfechos. Así es. Y vamos a un lugar, o vamos a distintos lugares para poder salir de ahí satisfechos. Pero en el Señor, en todo momento, hermanos, vamos a estar satisfechos. En todo momento. No necesitamos de nada más. Por eso se refiere a esta palabra, pero esto se refiere a esta palabra. Él es quien satisface todo en nosotros. O sea que Él lo llena todo. Él lo llena todo en nosotros, ¿verdad? Él lo llena todo en nosotros.
Volvamos al verso 5. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice. Más adelante, como estamos viendo ahí, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y la palabra rejuvenezcas habla de ser nuevo. En el hebreo significa eso, ser nuevo, reconstruir, componer, renovar, reparar y restaurar. Y restaurar. Al estudiar esta palabra que empieza con ser nuevo, venía a mi mente 2 Corintios 5:17. ¿Cuántos de nosotros hemos sido nuevos, Señor? ¿Usted sabe lo que dice 2 Corintios 5:17, no? Ese es, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos ha hecho nuevos, hermanos. Las cosas viejas pasaron, dice. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha cambiado nuestra vida y nos ha hecho nuevos. Y dice que también nos renueva y restaura. Y restaura, hermanos. Esto es lo que dijimos que significa rejuvenecer como el águila. ¿Por qué dice el águila? ¿Nunca usted se ha puesto a pensar por qué dice el águila? Nadie tiene un pensamiento y diga, bueno, dice por esto. Por eso dice que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabían ustedes que el águila llega a vivir 70 años? Sin embargo, al llegar a los 40, sus plumas comienzan a ser tan pesadas que les se complica volar. Su pico es tan encorvado que se lastiman y sus uñas son tan largas que ya no pueden sujetar a sus presas. Es justo en ese momento en el que deben tomar una difícil decisión. Pasar por un proceso de 150 días de dolorosa renovación o morir. O morir. Por eso dice, el que te rejuvenezca como el águila, el que te restaura, el que te compone, el que te repara, como el águila. Porque dice que el águila a los 40 años empieza ya desde lo vieja, se puede poner, ya no puede ni cazar, no puede sujetar a sus presas. Y dice que debe tomar una decisión, su pico también ya no puede, ¿verdad? Tiene muchas cosas y ya no puede. Entonces él toma la decisión a esos 40 años. Dice que tiene que quitarse el pico, pegarse contra una roca y desplumarse toda, ¿no? Ella misma, para que pueda salir todo nuevo otra vez, ¿no? En sí, de eso trata, ¿no? Lo del águila. Y al llegar a esos 40 años debe hacerlo si quiere vivir 30 años más. Al hacerlo va a vivir 30 años más. Y a mí me llamaba la atención por qué David compara esto, ¿no? Porque David al decir, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿no? Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿no? Él es el que ¿cómo dice? Vamos ahí al Salmo 103, aquí lo tengo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren, hermanos, cuando usted esté pasando momentos difíciles en su vida, es necesario que se recuerde de todas las bondades que Dios ha tenido con usted y lo misericordioso que ha sido. Y en ese momento, alguna vez platicaba con mi hermano Antonio, no sé si te acuerdas, platicaba y le decía que a veces es necesario que Dios nos lleva por ese valle, ¿verdad? Y ese valle muchas veces es necesario que lo pasamos solos, ¿verdad? Aún teniendo a nuestros seres queridos al lado. Pero a veces es necesario pasar solos, el valle. Pero de ahí es donde Dios, vamos a venir delante de Él
Y Él va a renovar nuestras fuerzas como el águila. Es donde nosotros vamos a tomar la decisión y vamos a decir: Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Gracias, yo reconozco que has perdonado mis pecados. Reconozco que me has bendecido con una casa, con un carro, con mi familia. Es necesario que no nos olvidemos de eso, hermanos. Y el Señor nos dará nuevas fuerzas como el águila. Amén. Entonces, hermanos, el Señor es quien renovará siempre nuestras fuerzas y probablemente nos haga pasar por un tiempo de aflicción o de prueba. Pero es necesario para que confiemos más en Él. Es necesario pasar por todo esto. Lo único que no debemos olvidarnos es que Él está con nosotros, hermanos. Hay tanto, hermanos, por qué bendecir al Señor. Hay tanto por qué adorarlo y decirle gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Que no se nos olvide, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor. De dónde nos rescató. Y así siempre podremos decir: bendice alma mía al Señor. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Vamos a darle gracias al Señor. ¿Por qué no se pone de pie ahí donde estamos y digámosle: Señor, gracias? Gracias en esta mañana, hermanos. Gracias porque muchas veces, Señor, venimos aquí a tu casa, Señor. Muchas veces, Señor, hemos venido y tal vez hemos cantado solo por cantar. Hemos venido, Señor, porque tal vez se nos ha hecho una costumbre venir a este lugar, Señor. Pero te pedimos perdón, Señor.